Origen y contexto histórico de León I Magno. León I, conocido posteriormente como San León Magno, nació alrededor del año 400 de Cristo, en una época crucial para la historia del Imperio Romano y de la Iglesia. Su lugar de nacimiento se encuentra envuelto en cierta controversia histórica, aunque la mayoría de las fuentes lo sitúan en Toscana, en la región central de Italia. Esta zona, durante los primeros siglos del cristianismo, era un importante centro religioso y cultural, lo que pudo influir significativamente en su formación espiritual y teológica. Algunas versiones sugieren que pudo haber nacido en Roma, dado que más tarde desempeñaría un papel fundamental en esa ciudad como papa. Pero la opinión más extendida entre los historiadores apunta a su origen toscano. El entorno familiar de León no está completamente documentado, pero existen indicios de que provenía de una familia noble y culta. Esto le permitió acceder a una educación privilegiada, algo poco común en aquella época. Su formación académica fue sólida, abarcando retórica, filosofía y derecho romano, disciplinas que más tarde le serían útiles tanto en el ámbito eclesiástico como político. Aunque no se tienen muchos detalles sobre sus primeros años, es probable que haya estado expuesto desde joven al ambiente religioso y administrativo de Roma, lo cual marcó profundamente su vida futura. Durante el siglo V, Europa atravesaba un período de grandes transformaciones. El Imperio Romano de Occidente enfrentaba una crisis cada vez más pronunciada, con constantes invasiones bárbaras y una decadencia política y económica evidente. En este contexto, la Iglesia Católica se consolidaba como una institución poderosa, capaz de proporcionar estabilidad en medio del caos. Roma, como sede del Papa, era el epicentro de esta autoridad espiritual, y León creció en un ambiente donde la fe y la política estaban intrínsecamente ligadas. Además, en ese momento se desarrollaban importantes debates teológicos, como el nestorianismo y el monofisismo, que dividían a la cristiandad y exigían respuestas claras por parte de los líderes eclesiásticos. Estos factores contribuyeron a moldear el carácter de León y sentaron las bases para su futura labor como defensor de la ortodoxia y protector de la paz social. Formación intelectual y espiritual de León I. La formación intelectual de León I fue uno de los pilares fundamentales que determinaron su futuro papel como líder espiritual y político de la Iglesia. Desde joven, recibió una educación clásica basada en los principios de la retórica, la filosofía y el derecho romano, disciplinas que eran consideradas esenciales para cualquier hombre destinado a ocupar cargos públicos o eclesiásticos relevantes. Es muy probable que haya estudiado en Roma, donde tuvo acceso a maestros de renombre y a una biblioteca rica en obras griegas y latinas. Esta base académica le otorgó una habilidad excepcional para redactar discursos y cartas, así como para argumentar con solidez en los debates teológicos, aspecto que más tarde se convertiría en una de sus principales fortalezas. Además de su formación intelectual, León también se nutrió de una profunda devoción religiosa que lo condujo hacia el servicio eclesiástico. No hay registros precisos sobre cuándo decidió consagrar su vida a la Iglesia, pero se sabe que, antes de llegar al papado, ocupó diversos cargos dentro de la estructura clerical. Durante el pontificado del Papa Celestino I, 422 a 432, León destacó como diácono romano, una posición de gran relevancia que implicaba funciones administrativas, litúrgicas y diplomáticas. Como diácono, participó activamente en las decisiones importantes de la Iglesia y adquirió experiencia en la gestión de asuntos internos y externos relacionados con la fe y la organización eclesiástica. Uno de los momentos clave en su carrera eclesiástica fue su participación en una embajada diplomática enviada por el Papa Celestino al emperador Teodosio II en Constantinopla. Este viaje no solo le permitió conocer de cerca la complejidad de las relaciones entre Roma y Bizancio, sino que también lo introdujo en los debates teológicos que dominaban el panorama cristiano del siglo V. En particular, se encontró inmerso en la controversia sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, un tema que sería central en su vida y en la historia de la Iglesia. La experiencia obtenida durante estos años fue crucial para su desarrollo como pensador teológico y negociador hábil, características que más tarde demostraría plenamente en el Concilio de Calcedonia y en su liderazgo como papa. Elección como papa y consolidación de su autoridad.
En el año 440, tras la muerte del Papa Sixto III, León I fue elegido como nuevo pontífice por unanimidad del clero y el pueblo romano. Su elección no fue casual, sino el resultado de su prestigio intelectual, su experiencia pastoral y su firme defensa de la doctrina ortodoxa. Sin embargo, en aquel momento, León se encontraba fuera de Roma, ya que había sido enviado en una misión diplomática al sur de Italia. Al enterarse de su designación, regresó rápidamente a la ciudad eterna, donde fue solemnemente consagrado como papa el 29 de septiembre de 440. Desde el comienzo de su pontificado, León se enfrentó a múltiples desafíos que ponían a prueba su capacidad de liderazgo. Uno de los principales problemas era la debilidad política del Imperio Romano de Occidente, que estaba siendo constantemente amenazado por las invasiones bárbaras. Roma, como capital espiritual del mundo cristiano occidental, era vulnerable ante estos conflictos, y León comprendió que debía actuar no solo como guía espiritual, sino también como defensor de la ciudad y su población. Además, en el ámbito eclesiástico, surgieron disputas doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia, especialmente en relación con la comprensión de la naturaleza de Cristo. Una de las primeras acciones de León como papa fue reafirmar la autoridad del obispado romano frente a otras sedes episcopales, especialmente Constantinopla. En una carta dirigida al emperador Teodosio II, León insistió en que la primacía de Roma se fundamentaba en la sucesión apostólica directa de San Pedro, estableciendo así un precedente que reforzaría la autoridad del papado en los siglos venideros. También se dedicó a combatir herejías como el monofisismo, que sostenía que Cristo tenía solo una naturaleza divina, negando su humanidad. León respondió con vigor teológico, escribiendo cartas y tratados que defendían la doctrina ortodoxa de la doble naturaleza de Cristo, según la enseñanza tradicional. A pesar de los desafíos, León logró consolidar su autoridad mediante una combinación de firmeza doctrinal, habilidad diplomática y carisma personal. Su estilo de gobierno fue caracterizado por una visión pastoral, preocupándose por el bienestar espiritual y material de los fieles. Bajo su liderazgo, la Iglesia romana se fortaleció como institución, y su voz comenzó a ser escuchada no solo en Italia, sino en todo el mundo cristiano. Esta base sólida le permitiría desempeñar un papel decisivo en uno de los eventos más importantes de su pontificado, el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia y la defensa de la doctrina ortodoxa. Uno de los momentos más trascendentales en la vida de San León I fue su participación en el Concilio de Calcedonia en el año 451, un evento crucial para la definición de la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Jesucristo. Convocado por el emperador bizantino Marciano y su esposa Pulqueria, el concilio buscaba resolver las tensiones teológicas generadas por el avance del monofisismo, una corriente que sostenía que Cristo poseía una sola naturaleza divina, negando así su verdadera humanidad. Esta doctrina había ganado adeptos en Oriente, especialmente después del controvertido concilio de Éfeso en 449, conocido como el Robber Council debido a las irregularidades en su celebración. León, quien no asistió personalmente al concilio de Calcedonia, envió una carta dogmática, posteriormente llamada Tome of Leo, que se convirtió en uno de los documentos teológicos más influyentes en la historia de la Iglesia. La Tome of Leo fue una respuesta sistemática y articulada al monofisismo. En ella, León afirmaba que Jesucristo posee dos naturalezas perfectamente unidas, una divina y una humana, sin confusión, cambio, división o separación. Esta formulación, inspirada en la tradición apostólica y en los escritos de los padres de la Iglesia, se alineaba con la doctrina establecida en los concilios anteriores, especialmente el Concilio de Nicea, 325, y el Concilio de Constantinopla, 381. León argumentaba que la salvación humana dependía de que Cristo fuera verdadero Dios y verdadero hombre, ya que solo una persona con ambas naturalezas podía reconciliar a la humanidad con Dios. Cuando la carta de León fue leída durante el Concilio de Calcedonia, causó una profunda impresión entre los obispos presentes. Según los registros históricos, muchos de ellos exclamaron: «Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles,
Así hemos creído, así hemos guardado, así enseñamos. La aceptación generalizada de la Tome of Leo llevó a que el concilio adoptara una definición doctrinal que reflejaba fielmente las ideas expresadas por el Papa. Esta definición, conocida como la definición de Calcedonia, estableció que Cristo debe ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión ni división, según la enseñanza tradicional. El impacto del concilio de Calcedonia fue enorme. No solo marcó un hito en la historia de la teología cristiana, sino que también reafirmó la autoridad del Papa como defensor de la ortodoxia. León logró imponer su visión teológica frente a posiciones contrarias, asegurando así la unidad doctrinal de la Iglesia. Además, el concilio ayudó a restablecer la credibilidad de Roma como centro de autoridad espiritual, especialmente después del desastre del concilio de Éfeso en 449. Sin embargo, la victoria teológica no fue absoluta. El monofisismo continuó teniendo seguidores en algunas regiones, especialmente en Egipto y Siria, lo que generó tensiones que persistirían durante décadas. A pesar de ello, el legado de León en Calcedonia fue duradero. Su enfoque equilibrado, basado en la tradición apostólica y en la razón teológica, sentó las bases para una comprensión más clara de la identidad de Cristo y reforzó la posición del papado como garante de la doctrina ortodoxa. Este evento consolidó a León como uno de los papas más influyentes de la historia y marcó un punto de inflexión en la lucha contra las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. León I y la protección de Roma ante las invasiones bárbaras. Durante el siglo V, Roma se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad debido a la debilidad del Imperio Romano de Occidente y las constantes invasiones de pueblos bárbaros. Entre los más temidos estaba el ejército de Atila el Juno, cuyo avance hacia Italia sembraba el terror en toda la península. En este contexto de crisis, León Pieminanotti, como papa y líder espiritual de la cristiandad, asumió un papel crucial no solo como pastor de almas, sino también como defensor de la ciudad y su población. Su intervención más famosa tuvo lugar en el año 452, cuando se enfrentó directamente a Atila para evitar la destrucción de Roma. Cuando Atila y sus hordas llegaron a Italia, derrotando a las fuerzas imperiales y saqueando ciudades como Aquileia y Milán, el pánico se extendió por toda la región. Ante la inminente amenaza, el emperador Valentiniano III y su corte abandonaron Roma y huyeron hacia Ravenna, dejando a la ciudad prácticamente indefensa. En esta situación crítica, León tomó la iniciativa y decidió encabezar una delegación diplomática para encontrarse con Atila y negociar la retirada de sus tropas. Acompañado por dos destacados senadores romanos, Avieno y Trigesio, León partió hacia el norte de Italia, donde finalmente se encontró con el temible Jefe I cerca del río Mincio, cerca de Mantua. El encuentro entre León y Atila es uno de los episodios más legendarios de la historia medieval, aunque su exactitud histórica ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Las fuentes contemporáneas, como Próspero de Aquitania y el Liber Pontificalis, mencionan brevemente el hecho, mientras que otros relatos posteriores, como los de Tito Livio y Gregorio I, añaden detalles dramáticos sobre cómo León, con su autoridad espiritual y palabras persuasivas, convenció a Atila de no avanzar hacia Roma. Algunas leyendas incluso afirman que Atila vio una visión sobrenatural durante la reunión, en la que aparecieron San Pedro y San Pablo blandiendo espadas sobre él, advirtiéndole que si atacaba la ciudad, sufriría graves consecuencias divinas. Independientemente de los elementos legendarios, lo cierto es que Atila decidió no continuar hacia Roma y se retiró hacia el este. Las razones detrás de esta decisión pueden haber sido múltiples. La presencia de enfermedades en su ejército, la falta de suministros adecuados y la posibilidad de recibir mayores beneficios diplomáticos si mantenía buenas relaciones con el Imperio Romano. Sin embargo, el papel de León en esta negociación fue crucial, ya que su figura como líder espiritual y su reputación de sabiduría y autoridad moral pudieron haber influido en la percepción que Atila tenía de Roma y su resistencia. La acción de León no solo evitó la destrucción inmediata de Roma, sino que también reforzó la imagen del Papa como un mediador de paz y protector del pueblo cristiano.
Este evento marcó un hito en la historia del papado, demostrando que el pontífice no solo tenía autoridad espiritual, sino también un rol político y diplomático vital en tiempos de crisis. Gracias a su intervención, León se ganó el respeto tanto de los romanos como de los líderes extranjeros, consolidando aún más su posición como uno de los papas más influyentes de la antigüedad tardía. Consolidación de la autoridad papal y reformas eclesiásticas. Bajo el pontificado de San León I, el papado experimentó una consolidación sin precedentes de su autoridad, tanto en el ámbito espiritual como en el político. León entendió que, en un momento de declive imperial y creciente fragmentación territorial, la Iglesia necesitaba un liderazgo firme y centralizado para mantener la unidad doctrinal y la cohesión de la comunidad cristiana. Para lograr esto, reforzó la idea de que el Papa, como sucesor de San Pedro, tenía una autoridad única y universal sobre todos los cristianos, superando incluso a otras sedes episcopales importantes como Constantinopla o Alejandría. Esta visión no solo se manifestó en sus escritos teológicos, sino también en su manejo de conflictos locales y en su intervención directa en asuntos eclesiásticos fuera de Roma. Una de las formas en que León fortaleció la autoridad papal fue a través de su correspondencia constante con obispos y líderes eclesiásticos de diferentes regiones. Sus cartas, que alcanzan las casi 1150, son una fuente invaluable para entender su visión del papado y su enfoque pastoral. En ellas, León no solo ofrecía consejos espirituales, sino que también dictaba normas sobre cómo debían comportarse los clérigos, cómo celebrar los sacramentos y cómo combatir las herejías. Muchas de estas cartas fueron compiladas en un documento conocido como Epistolario de León, que se convirtió en una referencia obligatoria para futuros papas y obispos. Otro aspecto crucial de su liderazgo fue su intervención directa en asuntos de importancia regional. Por ejemplo, cuando surgió un conflicto en Galia sobre la autoridad de los obispos locales, León no dudó en emitir una sentencia que reafirmaba la supremacía del papado. Asimismo, en África, donde la herejía monofisista seguía teniendo adeptos, León trabajó activamente para mantener la ortodoxia mediante cartas y exhortaciones dirigidas a los obispos afectados. Su insistencia en que todas las decisiones importantes debían someterse a la autoridad de Roma estableció un precedente que marcaría el rumbo del papado durante siglos. En cuanto a las reformas eclesiásticas, León se enfocó en mejorar la disciplina del clero y promover una vida cristiana más rigurosa entre los fieles, reconociendo que la decadencia moral y la laxitud espiritual podían debilitar la Iglesia. Emitió decretos que regulaban la conducta de los sacerdotes, prohibiendo prácticas como la acumulación de cargos múltiples o la negligencia en la celebración de los sacramentos. También promovió la educación teológica entre los clérigos, asegurándose de que estuvieran preparados para combatir las herejías y defender la doctrina correcta. Además, León impulsó la organización de las diócesis, asegurándose de que cada región contara con obispos dignos y capaces de guiar a sus comunidades. En algunos casos, incluso intervino directamente en la selección de nuevos obispos, especialmente cuando se presentaban disputas o cuando se detectaba una falta de idoneidad en los candidatos. Esta atención meticulosa a la estructura eclesiástica ayudó a mantener la estabilidad de la Iglesia en un periodo de gran incertidumbre política. Gracias a estos esfuerzos, León no solo reforzó la autoridad del papado, sino que también sentó las bases para una Iglesia más organizada y doctrinalmente sólida. Su visión del Papa como guía espiritual supremo y su compromiso con la reforma eclesiástica aseguraron que el papado mantuviera su relevancia en los siglos siguientes, incluso cuando el poder imperial en Occidente se desvanecía. Legado teológico y espiritual de San León Pirmuotoro. San León Pirmuotoro dejó un legado teológico y espiritual que trascendió su tiempo y marcó profundamente el desarrollo de la Iglesia católica. Su enfoque equilibrado entre la tradición apostólica, la razón teológica y la pastoralidad lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad tardía. Su obra más destacada, la Tome of Leo, no solo fue fundamental en la definición de la doctrina cristiana sobre la dualidad de las naturalezas de Cristo, sino que también estableció un modelo de argumentación teológica que sería seguido por generaciones posteriores. Esta carta, elaborada con rigor intelectual y claridad doctrinal,
fue adoptada oficialmente en el Concilio de Calcedonia. 451. Sentando las bases para la comprensión ortodoxa de la identidad de Jesucristo. Su influencia en este concilio aseguró que la visión romana prevaleciera sobre interpretaciones ambiguas o extremas, reforzando así la autoridad del papado como defensor de la ortodoxia. Además de su contribución doctrinal, León también fue un maestro espiritual cuya predicación y escritos continúan resonando en la tradición cristiana. Sus sermones, conservados en gran número, revelan un estilo claro y persuasivo, dirigido tanto a los fieles como a los clérigos. En ellos, enfatizaba la importancia de la vida moral, la caridad y la devoción a Cristo como camino hacia la salvación. Su enfoque pastoral no se limitaba a cuestiones abstractas, sino que se centraba en cómo aplicar la fe en la vida cotidiana, especialmente en un momento de inestabilidad social y moral. Su mensaje era particularmente relevante para los cristianos de su época, que vivían bajo la constante amenaza de invasiones, hambrunas y crisis políticas. Su visión de la Iglesia como una institución fundada sobre la autoridad de San Pedro y sus sucesores también tuvo un impacto duradero. León reforzó la idea de que el Papa no solo era el líder espiritual de la cristiandad, sino también el depositario de la verdad revelada, capaz de guiar a los fieles en tiempos de confusión doctrinal. Esta concepción de la primacía petrina se convirtió en un principio fundamental del catolicismo y fue utilizada por sus sucesores para justificar la autoridad papal frente a otros centros eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa tenía la responsabilidad de proteger la pureza de la fe influyó en la forma en que se desarrollaron los concilios ecuménicos y en cómo se resolvieron disputas teológicas en los siglos siguientes. El legado de León Pirino también se manifiesta en su influencia sobre figuras posteriores, como San Gregorio Pirmao y Santo Tomás de Aquino, quienes tomaron inspiración de su enfoque equilibrado entre la teología y la práctica pastoral. Su visión del papado como una institución que debía servir tanto a nivel espiritual como temporal sentó las bases para el desarrollo del poder papal en la Edad Media. Incluso en la actualidad, su figura sigue siendo recordada como un modelo de liderazgo eclesiástico, y su canonización como santo refleja el reconocimiento de su contribución a la fe cristiana. La celebración anual de su festividad, el 10 de noviembre, es un testimonio de la estima en que es tenido por la Iglesia y de la relevancia perdurable de su mensaje teológico y espiritual. Impacto en la Iglesia y en la sociedad del siglo V. San León Pirino no solo dejó una huella indeleble en la teología y la estructura del papado, sino que también tuvo un impacto profundo en la Iglesia y en la sociedad del siglo V. En un momento en que el Imperio Romano de Occidente se desintegraba y las invasiones bárbaras ponían en peligro la estabilidad de Roma, León emergió como un líder que supo combinar la autoridad espiritual con la diplomacia política, asegurando tanto la supervivencia de la Iglesia como la protección de la población civil. Su figura representó una transición crucial entre el mundo imperial clásico y el orden medieval, donde el papado asumiría un papel central en la vida religiosa y social de Europa. Uno de los aspectos más notables de su influencia fue su capacidad para mantener la unidad de la Iglesia en medio de una época de crisis. Mientras que el poder imperial se debilitaba, la Iglesia se consolidaba como una institución estable, y León jugó un papel fundamental en este proceso. Su insistencia en la primacía de Roma no solo reforzó la autoridad del Papa, sino que también ayudó a prevenir la fragmentación de la cristiandad en facciones rivales. Al intervenir en conflictos doctrinales y promover la uniformidad teológica, aseguró que la Iglesia permaneciera como una fuerza cohesionadora en un mundo cada vez más dividido. Además, su labor pastoral fue crucial para mantener la fe viva entre los fieles. En un contexto de inseguridad y desesperanza, León ofreció una voz de esperanza y orientación moral. Sus sermones, dirigidos tanto a clérigos como a laicos, enfatizaban la importancia de la caridad, la justicia y la vida virtuosa como respuesta a los desafíos del tiempo. Su enfoque práctico de la teología permitió que su mensaje trascendiera las élites intelectuales y llegara a todos los niveles de la sociedad, fortaleciendo así la conexión entre la Iglesia y el pueblo. Por otro lado, su intervención en asuntos políticos y diplomáticos demostró que el papado no podía ser ignorado en los asuntos temporales.
La negociación con Atila y su papel en el Concilio de Calcedonia mostraron que el Papa no solo era un líder espiritual, sino también un actor político clave. Esta visión ampliada del rol papal sentó las bases para el crecimiento del poder eclesiástico en los siglos venideros, cuando el papado se convertiría en uno de los pilares fundamentales del orden europeo. Influencia en el desarrollo del papado y la historia posterior. La influencia de San León I en el desarrollo del papado fue tan profunda que su legado sentó las bases para la evolución del poder papal en los siglos siguientes. Su visión del papado como una autoridad universal, basada en la sucesión apostólica de San Pedro, estableció un modelo que sus sucesores seguirían con mayor o menor intensidad. Esta concepción de la primacía romana no solo se consolidó en el ámbito doctrinal, sino que también se extendió al terreno político, donde el Papa comenzó a actuar como un mediador entre los distintos poderes que competían por el control de Europa. Durante la Edad Media, los papas que sucedieron a León recurrieron frecuentemente a sus escritos y decisiones como referentes teológicos y jurídicos. La Tome of Leo, por ejemplo, fue citada repetidamente en los concilios posteriores, incluyendo el Segundo Concilio de Constantinopla, 553, y el Tercer Concilio de Constantinopla, 681-1681, ambos destinados a combatir nuevas formas de monofisismo. Además, su insistencia en la autoridad del Papa como guía espiritual supremo influyó directamente en el desarrollo de la teoría de la doble espada, que sostenía que el Papa tenía autoridad sobre los asuntos espirituales y que los emperadores y reyes debían rendirle obediencia en cuestiones religiosas. Esta idea se vería plasmada con mayor claridad en el siglo XI durante el papado de Gregorio VII, cuyo enfrentamiento con el emperador Enrique IV, en el contexto de la querella de las investiduras, reflejó la herencia leonina del papado como autoridad moral y doctrinal superior. En el ámbito diplomático, León estableció un precedente crucial al demostrar que el Papa podía intervenir directamente en asuntos políticos para proteger a la Iglesia y a los fieles. Este modelo fue seguido por figuras como San Gregorio I, quien también actuó como negociador entre Roma y los reinos germánicos, y posteriormente por los papas que jugaron un papel clave en la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos en el año 800. La idea de que el papa tenía la facultad de legitimar o cuestionar el poder temporal se arraigó firmemente en la tradición eclesiástica, influyendo en la relación entre la Iglesia y los estados europeos durante la Edad Media y más allá. Además, la estructura administrativa y pastoral que León implementó en la Iglesia romana sirvió de modelo para la organización eclesiástica en otras regiones. Su énfasis en la disciplina clerical, la educación teológica y la supervisión directa de las diócesis inspiró a reformadores posteriores, como los papas del Renacimiento gregoriano en el siglo XI, que buscaron revitalizar la vida espiritual de la Iglesia y combatir la corrupción dentro del clero. Su enfoque pragmático y pastoral también fue recuperado durante el Concilio de Trento, 1545 a 1563, en el contexto de la Contrarreforma, cuando la Iglesia enfrentaba nuevamente desafíos doctrinales y morales similares a los que León había combatido en su época. En definitiva, San León Pi no solo dejó una marca indeleble en la teología y la estructura del papado, sino que también influyó en cómo se conceptualizó la relación entre la Iglesia y el poder secular. Su legado perduró a través de los siglos, adaptándose a los cambios históricos pero manteniendo su esencia: la defensa de la ortodoxia, la centralidad del papado en la vida cristiana y la visión del Papa como guía espiritual y protector de la fe. Conclusión: un Papa visionario y su lugar en la historia. San León I, conocido como San León Magno, fue uno de los papas más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. Su pontificado, que se extendió desde 440 hasta su muerte en 461, coincidió con un período de profunda transformación en el mundo romano y cristiano. En un momento en que el Imperio Romano de Occidente se debilitaba y las invasiones bárbaras amenazaban la estabilidad de Europa, León no solo defendió la doctrina ortodoxa con firmeza, sino que también actuó como un líder político y diplomático crucial para la supervivencia de Roma y su población.
Su legado se fundamenta en su capacidad para integrar la teología, la pastoralidad y la política en un modelo de liderazgo que sentó las bases para el desarrollo del papado en los siglos venideros. Su contribución teológica fue especialmente significativa. La Tome of Leo, su carta dogmática sobre la naturaleza de Cristo, no solo fue fundamental en la definición de la doctrina ortodoxa en el Concilio de Calcedonia, sino que también estableció un estándar teológico que sería seguido por generaciones posteriores. Su visión equilibrada entre la tradición apostólica y el análisis racional permitió a la Iglesia mantenerse unitaria frente a las herejías que amenazaban su integridad doctrinal. Además, su insistencia en que el Papa, como sucesor de San Pedro, tenía una autoridad única sobre la Iglesia universal, reforzó la idea de la primacía romana, un concepto que sería central en la evolución del papado. Pero más allá de su labor teológica, León también demostró ser un líder práctico y efectivo. Su intervención ante Atila el Juno en 452 no solo salvó a Roma de la destrucción, sino que también proyectó al Papa como un actor político crucial en un mundo donde el poder imperial se debilitaba. Esta habilidad para mediar entre las potencias del momento y proteger a los fieles reforzó la imagen del papado como una institución que podía garantizar estabilidad tanto espiritual como material. Su enfoque pastoral, reflejado en sus sermones y cartas, mostró un profundo compromiso con la vida moral y espiritual de los cristianos, asegurando que la Iglesia siguiera siendo un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. El impacto de León I trascendió su propia época. Su visión del papado como una autoridad moral y doctrinal superior influyó en figuras posteriores como San Gregorio Piombino y los papas de la Edad Media, quienes llevaron adelante su legado de liderazgo espiritual y político. Su enfoque práctico de la teología y su compromiso con la reforma eclesiástica también inspiraron movimientos posteriores, incluyendo la Contrarreforma del siglo XVI. Hoy en día, San León I es recordado no solo como un doctor de la Iglesia, sino también como uno de los arquitectos del papado tal como lo conocemos, un modelo de sabiduría, valentía y devoción que continúa resonando en la historia religiosa y cultural de Occidente.